Dialogamos con Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR, Red de Comunicación Regional, politólogo y consultor internacional. Buen día, Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días, José, con mucho gusto podemos conversar. Así es, ayúdanos a analizar el tema. ¿Qué efectos puede tener, o tiene, mejor dicho, la decisión de retirar su candidatura de Joe Biden a las elecciones en noviembre próximo en los Estados Unidos? Permíteme decirte la idea central desde un punto de vista de ciencia política, de analista político, no de propagandista, porque lo que estoy escuchando y mirando hasta muy tarde en la noche sobre este tema son opiniones de propagandistas. Unos, por ejemplo, que son pro Biden y entonces están inventando todos los argumentos que pueden para decir que Trump puede perder las elecciones. Y hay publicaciones internacionales, por ejemplo, del País y de La Nación, de periódicos extranjeros, y acá también prefiero no citarlos que están en esa onda. Entonces, la idea central que quiero transmitirle es la siguiente. Primero, las elecciones terminan cuando se proclama al ganador. Y de aquí a esa fecha hay un buen trecho. Recuerda, en segundo lugar, que la política estadounidense, como otras, continúa judicializada y aún en parte policializada. O sea, algunas cosas no se dirimen en las urnas o en el voto electrónico, por así decir, sino que se dirimen en tribunales. ¿Te acuerdas cómo perdió Al Gore las elecciones? ¿Recuerdan eso o ya lo han olvidado? ¿Recuerdan cómo ganó Trump las elecciones o ya lo han olvidado? Esa es la cuestión fundamental, José. Tercero, la candidatura, sea Kamala Harris u otra, que la convención demócrata decida, porque una cosa es el pedido de Biden y otra cosa es la decisión de la convención demócrata, esa candidatura, supongamos de Kamala Harris, solo va a ganar las elecciones si en este complejo proceso electoral estadounidense, cosa que tampoco han mencionado ahora los analistas, donde hay voto anticipado, voto por correo, voto electrónico, de 52 estados, resulta ganador quien gane en 10 de los principales estados de los Estados Unidos, que van California, Texas y los del norte, antiguo estadounidense, donde están Nueva York también, donde están los viejos bastiones demócratas. Finalmente, en este momento, quien tiene la más alta probabilidad de ganar sigue siendo Trump, porque los otros están en la incertidumbre. Probablemente van a la convención demócrata, van a votar los delegados por Kamala Harris, pero ya Trump tiene ventajas que han sido también publicadas por toda la prensa mundial en varios de los estados que son usualmente demócratas. Sin embargo, nada está decidido. ¿Cuál va a ser el tema central de la campaña de los demócratas? Va a ser reclamar democracia, reclamar respeto y reclamar votos en favor de la población pobre y la población migrante, diciendo que Trump es un candidato mentiroso y es un candidato antidemócrata. Esa es la clave fundamental de la campaña, mientras que por el lado de Trump la clave fundamental ya está dicha: el peor gobierno que ha tenido Estados Unidos, según él y sus partidarios, es el de Biden. Así las cosas, la situación no es fácil, no es un lecho de rosas para Trump, pero sigue siendo una cuesta arriba muy empinada para los demócratas. Última reflexión que te puedo compartir. Una cosa es la opinión de los detalles internos estadounidenses, que, como te repito, para quien conoce este asunto no solamente por noticias, sino por haber vivido allá o trabajado con estadounidenses y con el sistema estadounidense, es un asunto complejo. Y las consecuencias internas son bastante, ¿cómo te puedo decir?, bastante delicadas de decir en todo su detalle. Te voy a mencionar
En cuanto a lo externo, también otra cuestión. ¿Alguien puede pensar en su sano juicio que si gana Trump o si pierde Trump, si gana Kamala Harris si es candidata o si pierde ella, la industria del complejo militar industrial y del complejo tecnológico y de los recursos naturales como el gas y el petróleo, para no mencionar otras cosas, de los Estados Unidos, va a ceder en relación a China o a Rusia, pero principalmente en relación a China? Evidentemente que no, de ninguna manera, porque esos son asuntos, son bienes y servicios fundamentales, como el dólar, por ejemplo, que el sistema dólar, que son inherentes, esencialmente inherentes a los intereses del Estado, de la Federación llamada Estados Unidos de América. Por otro lado, ¿alguien puede pensar en su sano juicio que Trump así nomás va a decir, bueno, que Europa no me importa, que se vaya al demonio, como ha dicho su candidato a la vicepresidencia y ha proclamado, J.D. Vance, que no le importa Europa, que no le importa la OTAN, que no le importa la Unión Europea? Esas son declaraciones de campaña, pero la relación íntima atlántica que hay entre los Estados Unidos y toda la Unión Europea y la OTAN, donde están por un lado en la OTAN Gran Bretaña, el Reino Unido y no solo Gran Bretaña, o sea, con intereses en América y en los 5 continentes, intereses militares, y por otro lado Turquía, que es un factor clave, es de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Le compra y le vende a Europa, le compra y le vende a Estados Unidos, pero le compra y le vende a Rusia también sin ningún problema y a los chinos. Y es un país que está en una circunstancia muy importante. Por último, los europeos, ¿qué le dirán a los demócratas? Sigan vendiéndonos el gas caro mientras todavía, a pesar de la guerra, seguimos teniendo el gas, varios países siguen teniendo el gas ruso. Estas son situaciones complejas que muchos analistas pasan por alto. En consecuencia, aquí en el fondo se juega no solamente la política interna de los migrantes, de los pobres, de la clientela demócrata, de la clientela republicana, de los intereses de los diferentes estados que no son iguales y que han ido cambiando durante el tiempo. Se juega eso y se juegan cuestiones mundiales que no se pueden ver solo en base a declaraciones y a movidas políticas de corto plazo, sino a lo que son los intereses permanentes y los objetivos nacionales de los estados. Que hay multipolarismo, sí, empieza a haber un multipolarismo, bastante acentuado, pero no es solamente entre 2 o 3 polos, sino entre lo que algunos expertos estadounidenses principalmente, pero también rusos y chinos llaman un complejo relacional internacional con nodos. ¿Los nodos qué son? Son puntos cruciales en los cuales distintos actores, no solamente 2 o 3, se cruzan con otros. En algunos casos se cruzan para antagonizar, en otros casos se cruzan para converger, en otros casos se cruzan para cooperar. Convergen sin cooperar, digamos, para mantener paz, o convergen para cooperar, para construir bienes comunes. El último elemento de estos evidentemente tiene que ver con nuestro continente y con el Perú, en el cual la pregunta central para mí es, gane quien gane, ¿tiene los Estados Unidos el interés superior de recuperar terreno perdido en América Latina y el Caribe? Eso es una evidencia, no es mi opinión, es una evidencia en materia económica, política, cultural y militar, tecnológica y militar. Segundo, si tiene interés, está en la capacidad de movilizar los recursos, así como los moviliza China o Rusia, porque son estados que no tienen una discusión interna muy grande, porque son estados, Rusia de partido dominante, casi como si fuera partido único, partido dominante, y China como partido único.
En fin, los intereses estadounidenses siguen siendo los mismos en el mundo, con algunos matices de cómo se pueden mantener esos intereses o arreglar ciertas cosas. Y el tema central no solamente será Europa, Ucrania, la OTAN, sino América Latina, África. En África, Estados Unidos ha perdido, junto con sus socios de la Unión Europea, ha perdido espacios, y ahí los ha ganado Rusia y los ha ganado China. Y por otro lado está el extremo oriente, donde están los principales recursos militares, aéreos y marítimos de los Estados Unidos, pero también recursos económicos, y chocan con los intereses de China, no solamente con Taiwán, sino con las rutas marítimas y la compra-venta. Termino con un pequeño ejemplo para decirte lo de los nodos. ¿Japón solamente está enfrentado con China y aliado con los Estados Unidos? No. Japón comercia con China. La Corea del Sur, la República de Corea del Sur, ¿comercia o no comercia con China? Comercia con China. Los otros estados, como la India, les interesa solamente plegarse a la China, con la que es posible que se plieguen porque tienen intereses nacionales divergentes, no. Pero por otro lado, puede pelear con Pakistán, que es socio de China y que es su vecino principal, con el cual todavía tiene diferendos territoriales en el norte, no. En consecuencia, todo eso hay que verlo de una manera con algunas claves, que son las claves internas. ¿Quién gana en 10 estados del norte, del oriente y del occidente y del sur? ¿Quién gana en esos estados? Gana la proclamación. Y segundo, la proclamación no será dada sin pasar por un proceso legal y en parte policial, porque eso ya está instalado, mi querido José. Eso no es un invento mío, eso ya se viene viendo desde hace mucho tiempo. Y está tan instalado que si gana Trump, va a recurrir a esos recursos para esclarecer el asunto del atentado y otros más. ¿O piensa alguien que si gana Trump se va a quedar callado y no va a haber nada? Y si ganan los demócratas, ¿no van a continuar con la política que están realizando en relación a Trump? Por supuesto que sí. Y en el plano externo, las cosas hay que verlas con mucha responsabilidad y no solamente con mucha objetividad, quiero decir, objetividad, tratando de ser objetivos al máximo y no solamente ver las cosas polarizadamente que se cruzan, sino en nodos en los cuales hay temas o hay issues, como dice en inglés, o hay asuntos fundamentales en los cuales se coopera, en los cuales no se coopera, en los cuales hay aproximaciones, lo que llamaba Carlos García Bedoya para el análisis de la política exterior peruana, que era de alto contenido geopolítico lo que él planteaba y lo que otros plantean. Hay aproximaciones convergentes y aproximaciones divergentes. Y por último, la pregunta fundamental sigue siendo, ¿los Estados Unidos van a renunciar a su carrera industrial, militar, tecnológica? Aparentemente no. Por ejemplo, la carrera espacial está siendo nuevamente relanzada y esto es una evidencia. Pero por otro lado, el asunto es el tiempo. No hay tiempo. Están cuesta arriba internamente, cuesta arriba externamente y con poco tiempo. El sistema estadounidense, y no solamente los demócratas y no solamente Trump. Esta es la reflexión que podría compartir contigo más allá de las noticias inmediatas que siguen siendo policiales, judiciales y meramente electorales. Muy bien, Manuel. Yo como siempre te agradezco la amabilidad de haber compartido esta reflexión respecto a este tema, el retiro de la candidatura de Joe Biden a las próximas elecciones en Estados Unidos. Como siempre, muy agradecido, Manuel. Que tengas buen día. Muy buenos días, José. Un saludo a toda la audiencia y el equipo de Red de Comunicación Regional. Hasta la noche conmigo y con nuestros invitados. Un abrazo.